¿Por qué es tan necesaria la libertad de expresión y sin ella tendríamos mucho más complicado resolver los problemas que nos preocupan? El humorista Darío Danti lo explicó con una metáfora brillante. La libertad de expresión es como el pajarito de la mina, el primero en morir por la censura. La libertad de expresión, quería decir a Danti, es el oxígeno para las democracias, porque sin libertad de información y sin libertad de expresión no hay democracia. ¿Por qué es tan importante? Bueno, realmente los informes internacionales, a pesar de este principio fundamental, hasta 3 informes internacionales recientes han llamado la atención a España sobre el estado de la libertad de expresión. Un informe de Naciones Unidas, de la UNESCO y de la Unión Europea. Todos estos informes vienen a advertir de carencias graves en nuestro país en materia de libertad de expresión. Y no solo eso, también sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, como esta del año 2018, que fue y tuvo eco internacional, donde se dijo de una manera clara que las autoridades españolas habían vulnerado derechos fundamentales, el derecho a la libertad de expresión de estos jóvenes, donde se revisó su condena por haber quemado una foto de los reyes eméritos. Y esta sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de este caso es muy relevante y está de actualidad también ahora, porque esta sentencia dice que la libertad de expresión ampara no solo aquellas informaciones, opiniones o ideas que son bien recibidas y que resultan inocentes o aceptables para el conjunto de la población, sino también para aquellas que chocan, inquietan y disturban y pueden crear una inquietud al Estado o a una parte de la población. ¿Por qué? Porque así lo exige la tolerancia, el pluralismo y una sociedad abierta de una democracia. Esto es lo que dice esta sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En definitiva, lo que viene a decir es que tenemos que aceptar las opiniones que nos inquietan, porque es lo que exige una sociedad democrática. Frecuentemente vamos a tener que volver al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. ¿Qué es lo que ha ocurrido y a qué se deben estas llamadas de atención internacionales? Bueno, pues a esto que leíamos en La Vanguardia no hace mucho, recogiendo la opinión de Joan Barata. En España hay menos libertad de expresión ahora que hace 10 años. ¿Puede parecer exagerado? Vamos a ver algunos ejemplos de cómo hemos llegado a esta situación. En España se ha condenado a penas de cárcel a una joven tuitera por unos chistes en Twitter. Chistes que en los años 80 podíamos ver en televisión. También se ha multado a periodistas cuando estaban informando. Vemos aquí el ejemplo de una de las muchas periodistas multadas en los 5 años de vigencia de la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana. También se ha pedido prisión para medios que han publicado filtraciones. Artistas, titiriteros, raperos han sufrido condenas de cárcel acusados de terrorismo, incluso prisión incomunicada, como los titiriteros de Madrid. Y un aspecto muy relevante que no podemos perder de vista. Todas estas leyes, las leyes que han permitido todo esto, siguen vigentes. Si nos escandalizan sentencias, como nos pueden escandalizar una que puede ser de actualidad en estos días, nos tienen que escandalizar también la normativa que tenemos ajena a estos estándares internacionales. Vamos a ver ejemplos de estos casos. En 2018, un joven de Jaén, por publicar en redes sociales un meme, un fotomontaje, fue condenado por un delito de ofender los sentimientos religiosos de las personas que profesan una determinada confesión. Este delito provocó, como no podía ser de otra manera, la queja de los usuarios de redes sociales que se autoincriminaron creando sus propios fotomontajes, y también de juristas y también de expertos. Sin embargo, es un delito que no solo se aplicó al joven de Jaén, también a cantantes y actores como Billy Toledo o a activistas por los derechos de la mujer, como la procesión del coño insumiso en Málaga. Es un delito que es contrario a los estándares internacionales. Sin embargo, estamos viendo condenas o acusaciones o querellas a personas utilizando este delito que está fuera de los estándares internacionales. Pero no es el único delito que nuestro Código Penal se aleja de las obligaciones de los derechos fundamentales y de la libertad de expresión. También tenemos el caso de Dani Mateo, por sonarse unos segundos en un gag humorístico, en un programa humorístico donde el contexto dejaba claro que se trataba de un programa de humor, también tuvo que pasar por los juzgados y fue denunciado por un delito de ultraje a la bandera. Y ahí tenemos los
chistes que comentábamos antes de Cassandra Veras, chistes que son completamente sin ninguna intencionalidad y sin ningún riesgo, como se pretendía en la denuncia que le llevó nada menos que a la Audiencia Nacional. Y a la Audiencia Nacional también estuvieron raperos como Strawberry, y también por delito de terrorismo. ¿Cuál fue el efecto de todas estas condenas y de todos estos procesos judiciales? Bueno, pues lo que se conoce como el efecto Streisand. En esos días leímos en Internet frases como esta. Carrero Blanco en lo más alto de los trending topics. ¿Por qué se produjo este escándalo y esta situación que toda la sociedad, en redes sociales, los académicos y los juristas llamara la atención sobre ello? Bueno, pues que vivimos 24 horas en el año 2018 negras para la libertad de expresión. No eran solo casos aislados. Vimos cómo de la Feria Arco una obra de arte tuvo que ser retirada, cómo un libro era también secuestrado de las librerías y cómo ese mismo día un rapero era condenado por terrorismo por las letras de unas canciones. Toda esta situación supone que nos estamos alejando de la sentencia que veíamos al principio del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que exige que una sociedad plural, una sociedad democrática, tenga unos altos estándares de libertad de expresión, porque sin libertad de expresión no hay democracia. Y vamos ahora a un delito que es el que más se está utilizando ahora para vulnerar la libertad de expresión o para recortar la libertad de expresión más allá de estos estándares internacionales, que es el de los delitos de odio. El director y el subdirector de la revista satírica El Jueves, en el año 2018, fueron denunciados por un sindicato policial por un supuesto delito de odio, que habían hecho una viñeta como es el contenido habitual de su revista. Esta viñeta, alusiva a los policías desplazados en Cataluña, le supuso una denuncia que ha tardado 18 meses en resolverse y en ser archivada, porque las magistradas consideraron que no se podía entender esta viñeta como un delito de discurso de odio, sino que se trataba de una caricatura habitual en este medio de comunicación. Y tenemos otro caso que también fue sujeto de una supuesta denuncia por discurso de odio. El autobús contra las feministas de la organización ultraconservadora Hazte Oír. En las calles de Madrid y de otras ciudades españolas circuló este autobús. Los mensajes ofensivos de este autobús, en el que aparecía el dictador Hitler con el símbolo feminista, le sugirió a algunos que podía ser buena idea que ayuntamientos impidieran la circulación de este autobús, incluso que se sancionara los mensajes de este autobús por parte de los ayuntamientos. O también incluso hubo iniciativas donde se pretendía que las comunidades autónomas y los ayuntamientos vigilasen las redes sociales para impedir ese tipo de mensajes. ¿Es razón suficiente que este tipo de mensajes ofensivos dé pie a que administraciones públicas, como puede ser un ayuntamiento o una comunidad autónoma sin intervención judicial, limite un derecho fundamental como es el derecho a la libertad de expresión? ¿Cómo estaría el pajarito de la mina de Darío Danti? Pues efectivamente podemos pensar que no gozaría de muy buena salud. ¿Por qué? Porque la libertad de expresión, la que exige nuestra democracia, supone que tengamos que aceptar aquellas opiniones que nos pueden resultar inquietantes. No existe el derecho a no sentirnos ofendidos. Y esto es lo que los estándares internacionales nos repiten con frecuencia. Como dijo, tal vez piensen que Voltaire, pero no fue Voltaire, daría mi vida, no estoy de acuerdo con lo que dices, pero daría mi vida porque pudieras expresarlo. Esta frase, que habitualmente atribuimos a Voltaire, en realidad se debe a su biógrafa, Beatrice Hall, y resume el contenido de lo que las exigencias de los estándares internacionales nos están pidiendo, que aceptemos aquellas opiniones que nos ofenden. Algo que toda la sociedad teníamos muy claro cuando los atentados de Charlie Hebdo. Las manifestaciones fueron numerosísimas en todas las ciudades del mundo. Todos entendíamos que aunque las viñetas de esta revista satírica fueran muy ofensivas para una parte de la población, para la población que profesaba la religión musulmana, sin embargo, estaban amparados por la libertad de expresión. ¿Por qué nos cuesta tanto esto reconocerlo cuando nos pilla más cerca? De hecho, todos los líderes del mundo así lo afirmaron, incluso líderes de países como el nuestro, cuya legislación
vulnera estos estándares internacionales y no acepta que tenemos que asumir que dentro de una sociedad democrática también se puedan expresar aquellas opiniones que nos ofenden, porque no existe el derecho a no sentirse ofendido. No, el Estado no le podemos pedir que nos proteja de aquellas opiniones que nos incomodan o nos ofenden. ¿Y dónde están esos estándares internacionales que hemos venido citando? Bueno, pues el Convenio Europeo de Derechos Humanos, en su artículo 10 protege la libertad de expresión, la Declaración Universal de Naciones Unidas y también las distintas sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Estos estándares internacionales están muy claros, no es algo que tengamos que debatir y que entrar en negociaciones, ni resolver ni en este debate, ni en un Parlamento, ni en un Consejo de Ministros. Estos estándares internacionales dicen muy claro dónde están los límites a la libertad de expresión. Y siguiendo al jurista Joan Barata, tenemos que partir de esta base. Lo que hacen estos estándares internacionales precisamente es limitar la capacidad de los Estados para recortar la libertad de expresión. Por decirlo brevemente, en los estándares internacionales y en libertad de expresión, la libertad es la regla y los límites son la excepción. ¿Y cuáles son estos límites? Bueno, pues básicamente son pocos y muy tasados y serían estos tres. En primer lugar, el principio de necesidad. Un límite a la libertad de expresión tiene que ser necesario para proteger la democracia, tiene que ser un fin legítimo. En segundo lugar, la proporcionalidad. Tiene que ser la medida menos lesiva para la libertad de expresión de todas las que se puedan poner en marcha. Y en tercer lugar, la legalidad. Tiene que haber una ley clara, una ley que no dé pie a interpretaciones abusivas o expansivas, como por ejemplo estamos viendo que en España está ocurriendo con el discurso de odio. Vamos a ver estos tres principios en algunos ejemplos rápidos de los que hemos visto antes, cómo se han aplicado. Por ejemplo, ¿se puede decir que la protección excesiva que goza en España las altas figuras del Estado ha sido necesaria y ha sido buena para la democracia? ¿Alguien puede aceptar o puede defender hoy en día que es un delito que realmente ha sido necesario y positivo para la democracia? El delito que da una protección excesiva a las altas figuras del Estado cuando precisamente el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dice todo lo contrario, que son figuras que tienen que estar por su condición sometidas a un mayor escrutinio. ¿Podemos hablar de proporcionalidad en la lucha terrorista cuando unos guiñoles, un guiñol le dice a otro guiñol, es un guiñol a otro guiñol, un muñeco, Gora Al-Qaeda, que estos artistas estén 72 horas incomunicados, acusados de delito terrorista, es un delito proporcional? ¿Es una medida proporcional para proteger la democracia y para proteger nuestra seguridad? Incluso cuando las propias víctimas se consideran ajenas a este delito, y aquí vemos un tuit de Edu Madina como víctima del terrorismo que se felicitó cuando por fin terminó el caso Strawberry. ¿O qué hablar de los delitos de odio, este cajón desastre, donde ahora mismo se están produciendo todos los recortes a la libertad de expresión? Como vemos en este titular de la noticia de Público, se ha convertido en la nueva Inquisición. Bueno, pues recordando a Orwell, tenemos que reivindicar una vez más que libertad de expresión es decir aquello que alguien no quiere oír. Esta es la idea con la que nos tenemos que quedar, que resume los criterios de los estándares internacionales. Y todo esto también vale para Internet. Ahora Internet, como se decía, permite que todos seamos corresponsales. Ya los estados autoritarios no pueden echar a los corresponsales porque todos con nuestro móvil en el bolsillo somos un corresponsal. Sin embargo, a la vez ha traído nuevos recortes. Aquí lo decía Carlos Sánchez Almeida de una manera bastante clara. Estos recortes que hemos vivido en los últimos años en materia de libertad de expresión en Internet tienen una explicación, y esa explicación se llama 15M. Así se explican normas como la reforma del Código Penal, que se ceba especialmente la difusión de contenidos y de opiniones en Internet, o la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana, donde también se da capacidad a la policía para intervenir sin ninguna intervención judicial y pasar por encima de derechos fundamentales como el derecho de manifestación o el derecho de libertad de información. ¿Cuál es el efecto de todo esto? Lo que se denomina efecto desaliento. Esto que supone que muchas informaciones, muchas opiniones, muchas ideas, muchas protestas no se hayan llevado a cabo por esta interpretación expansiva del derecho penal. El derecho al desaliento supone
la consecuencia de una aplicación desproporcionada del derecho penal sobre los derechos fundamentales. Esto es lo que ha ocurrido en España en los últimos años. Hay quien puede pensar que ya tenemos demasiados problemas, ¿no? Aquí vemos los problemas que los españoles mencionan cuando se les pregunta ¿qué es lo que más te preocupa? Pues preocupa la salud y la pandemia que ahora tenemos, preocupa el paro, preocupa la actuación de los políticos, preocupa la gestión económica y la salud de los servicios públicos. ¿Realmente alguien puede sostener que todos estos problemas, que son que los españoles cuando hacen un ranking de sus principales preocupaciones, se solucionarían mejor sin libertad de expresión y sin libertad de información? ¿Se imaginan ustedes sin ninguna libertad de expresión en absoluto cómo sería la gestión de estos problemas? Bueno, pues recientemente todavía hay quien ha sostenido en un debate parlamentario que la libertad de expresión está fuera de la agenda de las preocupaciones de los españoles. Ahí habría que pensar cómo evolucionaría la corrupción, la gestión económica o los recortes en servicios públicos sin capacidad de los ciudadanos para expresarse y para opinar. En definitiva, la libertad de expresión es necesaria para la buena salud de la democracia y también para solucionar los problemas más inmediatos que a todos nos preocupan. Por suerte, no estamos solos. Somos no solo la PDLI, sino muchas organizaciones sociales las que levantamos nuestra voz cada día que hay una sentencia injusta, una ley contraria a los estándares internacionales, una propuesta legislativa que vulnera estos derechos y también, por suerte, las organizaciones internacionales. Tenemos un informe muy reciente de la Comisión Europea que vigila y que va a vigilar año a año, esta es la primera vez que se ha presentado a los Estados, su salud democrática y va a vincular las ayudas económicas al Estado de la libertad de expresión en los distintos Estados. Y también expertos y juristas. Tenemos aquí, por ejemplo, a Jacobo de Pico, que recuerda que los Estados no tienen capacidad para discernir qué es un discurso odioso y qué no lo es. O, por ejemplo, a Marisa Cuerda, también catedrática de Derecho Penal, que pone el acento en la denuncia de lo expansivo de los delitos de odio. O, por ejemplo, también a Marta Timón, que es letrada del Tribunal Supremo, y que recuerda lo que veíamos antes, que en redes sociales y que en Internet tiene que haber la misma libertad de expresión que exigimos en medios de comunicación o en la calle. No tiene que suponer un plus de peligrosidad ni un plus de recortes de derechos. O Elisa de la Nuez, también jurista, que dice que la libertad de expresión, lo que decía Orwell, es precisamente tolerar aquello que los demás, incluso lo que nos incomoda. Y también estamos los ciudadanos, todas las personas de a pie cuando salimos a la calle y hemos protestado porque queremos más libertad de expresión y queremos más democracia. En definitiva, sin libertad de expresión no hay democracia. Esto no lo podemos hacer solo ni los expertos, ni las organizaciones sociales, ni los ciudadanos organizados cuando salen a la calle y piden que se derogue la ley Mordaza. Es un compromiso de toda la ciudadanía que entienda la vinculación entre libertad de expresión y democracia, que entienda que los límites están muy tasados, que ya están establecidos por los estándares internacionales y que más allá de ello ni los parlamentos ni los tribunales nacionales pueden recortar la libertad de expresión. Y si entre todos conseguimos levantarnos y protestar cada vez que hay un recorte abusivo, tal vez dentro de 10 años veamos esto, que ahora conseguir que en España hay más libertad de expresión que hace 10 años.